Iluminen al mundo con la luz del Evangelio reflejada en su vida. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: Den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Vamos a centrar nuestra reflexión nada más en el Evangelio y vamos a tener 3 puntos de reflexión basado en este pasaje, en donde se presenta a 2 grupos que quieren complicarle la vida a Jesús. Les hago esta pregunta: ¿Jesús tenía enemigos? No, fíjense, no tenía enemigos. A él lo tenían de enemigo. Porque cuando uno tiene enemigos es porque uno tiene rencor, tiene odio hacia alguien. Y en el corazón de Jesús no cabían estos sentimientos chuecos. A él sí había gente que no lo quería. Y entre estos grupos estaban los fariseos que aparecen hoy. Y había muchos grupos religiosos que no quisieron a Jesús. Y ahora miren, llega a tal grado el odio humano que fíjense, aparecen en escena 2 grupos: los fariseos, autoridad religiosa, y los del partido de Herodes, autoridad política. El Evangelio de hoy habla de política y religión. Y fíjense que los fariseos con los del partido de Herodes no se llevaban. Pero ahora, como dijo la abuelita, hasta mancuernados aparecen, ¿sí? ¿Por qué? Aparecen hasta unidos para ver cómo le hacen difícil la vida a Jesús, o incluso planeando cómo lo desaparecen. ¿Cómo somos los seres humanos, no? Y mandan a unos, y fíjense con qué astucia se acercan estos grupos. Quieren como endulzarle el oído a Jesús y se acercan con esta labia. Miren: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra. Y sigue, ¿verdad? Qué halago, ¿no? Entonces vamos a sacar la primera lección hoy.
Miren, y lo que voy a decir ahorita, por favor, que no lo lleve a dudar de la gente bondadosa, porque hay gente tan linda, gracias a Dios, gente tan buena, pero que es una bondad de veras natural, no fingida, ¿no? Hay gente tan buena que, como decimos en Jalapa, son un pan de Dios. Por favor, no vayan a dudar de esta gente con lo que voy a decir ahorita. Y también la gente que es así tan buena, no se vaya a condicionar con lo que voy a decir ahorita. Es gente bondadosa por naturaleza. Así es, tienen un carisma, un don de Dios que da gusto encontrarla, ¿va? A mí, la mayoría de ustedes, que es gente tan buena en Jalapa, es que en Jalapa hay gente tan buena, ¿va? Los de Jutiapa somos los que ya somos distintos, pero ustedes son tan buenos. Y fíjense, entonces hay gente bondadosa, pero hay que saber distinguir a gente que se quiere hacer por bondadosa, y en realidad no es bondadosa, sino que es labiosa, ¿sí? Entonces miren, cuidado con la gente labiosa porque es peligrosa. Sí. Finge ser bondadosa. ¿Ven cómo se acercan estos? Como elogiando a Jesús. Maestro, sabemos que eres sincero, que enseñas con verdad el camino de Dios, que nada te arredra y sigue, ¿no? Y Jesús sabe descubrir la intención maligna. ¿Y qué les dice? Hipócritas. Por lo tanto, tengan cuidado. La gente amable y bondadosa se nota, pero también la gente labiosa se nota. Y Jesús advierte en Lucas capítulo 12, dice, cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía. Por eso, queridos hermanos, es bueno que ante la astucia de los labiosos actuemos con la sabiduría de Dios. Es bueno conocer bien a la gente. No hay que dejarse llevar por las apariencias. La gran técnica del hipócrita siempre será la labia, es decir, fingir bondad, cariño. ¿Cuántas veces la gente se ve defraudada en su confianza por la hipocresía de la gente? Por ejemplo, en el tema de la amistad. Pero es que también a veces somos imprudentes. Un día tenemos de conocer a la gente y ya le decimos, llegue a la casa, y pase a la casa y al rato va, y los sientan y empiezan a contarle toda la vida, cosas delicadas. A los 8 días, el puñal por la espalda, que lo que usted contó, ya lo contaron, por ejemplo, ¿no? Y dice usted, pero si aparentaba ser tan bueno. La gente labiosa es peligrosa, mas no la bondadosa, ¿eh? Sabemos distinguir. Miren, aquí hoy se van a graduar estos jóvenes, espero que no lleven resentimientos ahí, porque a veces los pobres patojos, ¿cómo sufren en el amor, va? ¿Sí? Porque hay hipocresía en el amor. Aparece un muchacho ahí, mientras está de conquista, parece una miel. Pasan los días y es una miseria de hombre, ¿no? Sí, sí. ¿Y entonces qué? Solo era labia, era labioso, pero no era bondadoso. Y así podemos enumerar más casos. Pues entonces Jesús supo distinguir que aquella gente no era bondadosa, que el elogio no era sincero, que era gente labiosa y peligrosa, que lo que planeaban era un mal para él. Entonces, ahora viene lo segundo, y le hacen esta pregunta después de hacerle aquel elogio, la pregunta tramposa, miren, y le dicen, dinos, ¿tú qué sabes? ¿Es correcto que paguemos impuestos al César, sí o no? Esta era una pregunta peligrosísima al responderla, porque fíjense, y entonces este es el segundo punto, ¿cómo enfrentamos nosotros los problemas y a la gente problemática? Fíjense cómo era esta pregunta. Si Jesús decía, no le paguen al César,
no paguen impuestos. Quedaba bien con el pueblo religioso, pero se metía un problema civil complicado. Lo podían demandar por faltar a la ley civil, lo podían demandar por revoltoso, por contrariar al imperio. Sí. Y porque lo iban a acusar de que él estaba incitando al pueblo a no cumplir las leyes, a no pagar impuestos. Y entonces ya los fariseos se podían lavar las manos, porque ¿quiénes iban a encargar de Jesús? La autoridad política civil. Miren qué astucia, ¿no? Qué astucia. Pero aquí está la astucia versus la sabiduría. ¿Y qué pasaba? Si Jesús contestaba, sí, tienen que pagarle, se echaba en contra al pueblo religioso. Porque el pueblo religioso había sido, o sea, el pueblo de Israel había sido obligado a pagar impuestos al imperio romano, que era el opresor. Ellos estaban obligados, tributaban, pero no de buena gana. ¿Por qué? Porque lo que ellos pagaban de impuestos no se utilizaba para ellos, era para el imperio que los dominaba. Y entonces podían decir, si Jesús decía, sí paguen, este está de parte del opresor. Sí, está promoviendo que dejemos de dar sostenimiento a las cosas religiosas y mantengamos al imperio violento de la guerra. Y aparte de eso, habían emperadores que el poder económico les daba un poder político tan grande que llegaban hasta declararse dioses de un pueblo. Mandaban a hacer ellos sus estatuas y que el pueblo los adorara. Entonces, ¿qué? Jesús también podía estar promoviendo a un semidios, promoviendo la idolatría hacia el César, hacia el emperador. Miren qué pregunta tan delicada la que le hacen estos. Labiosos pero peligrosos, ¿no? Qué astucia, ellos diseñaron bien la trampa. Pero miren ustedes, ¿cómo responde Jesús? Miren, solo dice esto: al César lo que es del César, ¿y qué? Y a Dios lo que es de Dios. Pum, solo eso dijo. Ante la gente problemática, incluso muchas veces no hay que hablar. Y si hay que hablar, nada más lo necesario. Porque se recuerdan ustedes aquel refrán popular que dice, el pez, ¿qué dice? Por su propia boca muere. Y a Jesús estos, como dicen en algunos pueblos, le estaban tocando la lengua, para ver si hablaba, para ver si lo hacían hablar de más y después acusarlo. No, Jesús, miren qué sabiduría, qué sabiduría. Y ya se dieron cuenta ustedes cuando viene gente problemática a provocarlos a ustedes en opiniones para meterlos en un problema. Y qué bonito es cuando la gente se suele, de veras, ¿no? ¿Y qué dice aquel? Este parece tonto, no dice nada. No es que usted sea tonto, usted es sabio, porque sabe que esa gente, esa persona que tiene enfrente, lo quiere meter en un problema. ¿Sí? Y si hay que hablar nada más lo necesario, ¿no? Se recuerdan a Jesús en un momento que lo interroga e incluso no responde. Pilato se enoja porque lo empieza a cuestionar y Jesús no le responde. Muchas veces hay que saber hacer silencio. Miren, y hay una expresión, dos expresiones. Una que dice así, que si nuestras palabras no son mejor que nuestro silencio, mejor no hay que hablar. Y esta que ya le hemos repetido, ¿verdad? Ante esa gente problemática y ante los problemas, esto, miren, no es necesario decir todo lo que pensamos, pero es muy necesario pensar todo lo que decimos. Y bueno, Jesús, que estaba en una trampa, los deja a ellos sin opciones. Ya se quedaron ellos por ahí callados porque, ¿y cómo, pues?
¿Sí? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y aquí viene la tercera conclusión, la tercera reflexión. De manera que Jesús está invitando a aquel pueblo a que cumpla con sus deberes como religiosos y como ciudadanos. Sí. Nosotros, si somos buenos cristianos, tenemos que ser buenos ciudadanos. Si respetamos la ley de Dios, tenemos también que ser respetuosos de la ley civil, la ley terrenal. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Sí? Es decir, los cristianos nos tenemos que mover siempre entre la temporalidad y la espiritualidad. Esto tiene que actuar al unísono en nuestra vida. Muchos malinterpretan esta respuesta de Jesús y dicen, y no, Jesús dijo pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿qué hace la iglesia en política? Y no quieren que la iglesia se pronuncie ante problemáticas sociales. ¿Cómo no? La iglesia lo que no puede hacer es meterse a un partido político. Ya si las personas se meten es, ¿verdad?, por cuenta propia, personal. Pero la iglesia no puede involucrarse o saludar con una bandera partidista. Y es que la política es una ciencia hermosa. Lástima que se ha desvirtuado. La política partidista es nada más una dimensión de todo lo que es la ciencia política. Por lo tanto, la iglesia no puede meterse con un partido político, pero sí se debe meter en política. Porque Jesús nos ha invitado a que seamos sal de la tierra, a que seamos luz del mundo. Y las bienaventuranzas, ¿qué nos dicen? Dichosos, bienaventurados los que luchan por la justicia, los que luchan por la paz, etcétera, ¿no? Pues bien, y en Guatemala muchas veces no hemos logrado comprender que lo temporal y lo espiritual deben de ser una sinfonía en nuestra vida, que tienen que actuar al unísono. Miren, San Juan Pablo II, cuando vino a visitarnos, denunció proféticamente esto en Guatemala. ¿Y qué nos dijo? No más divorcio entre fe y vida, porque como que nos ha costado comprender eso en Guatemala. Y como que hemos interpretado que por un lado puede ir la vida de fe y aunque por otro lado llevemos la vida de sociedad, ¿no? Como que podemos ser buenos cristianos en el templo y malos ciudadanos en la calle. No, no es así. Por esta mala interpretación es que estamos como estamos. Si Guatemala es un país cristiano, y miren qué país tan chueco tenemos. Un país hermoso, pero que está mal administrado, ¿no? Miren, los que gobiernan, no solo ahorita, sino antes, presumen de cristianos, ¿va? Han habido presidentes católicos, dice que católicos, han habido presidentes protestantes, corruptos, ¿verdad? Imagínense a alguno por ahí, hasta como lema de campaña, que Dios bendiga a Guatemala, dice. ¿Y cuánto deseamos nosotros que lo bendiga en estos días con la renuncia de estos mañosos, ¿va? De veras, ¿no? Esa dice uno, sí, que Dios nos bendiga, pero para que saque a estos, ¿va? Sí. Y entonces, ¿qué gente que piensa que puede ser religioso? Que supuestamente ellos son buenos cristianos, pero que pueden ser malos ciudadanos. No, hombre, el buen cristiano por consecuencia es buen ciudadano. Y eso es lo que reza el tercer objetivo de nuestra diócesis. Como cristianos, procurar la transformación de la sociedad. Pero no solo miremos al gobierno, mirémonos a nosotros. ¿Vivo esta coherencia yo de fe y vida? Usted, como maestro, ¿hace bien su trabajo como maestro?
Lleva los valores de su fe ahí a su escuela. Como agricultor, lleva los valores de su fe allí donde produce usted lo poco o mucho. Como médico, ¿es un buen médico usted? ¿Sí? Cobra justamente su servicio. Lo hace por caridad también con el hermano que sufre. ¿Es usted un buen abogado, un abogado que pone en práctica la verdad, la justicia, los valores del reino de Dios? ¿Es un abogado justo usted? Sí. Todo, ¿verdad? Los ciudadanos, nosotros sabemos comportarnos en la sociedad de acuerdo al nombre que llevamos, cristianos. Por lo tanto, hoy Jesús nos invita a que integremos la dimensión religiosa y la dimensión política en nuestra vida. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. No podemos pretender una espiritualidad fugamundi, una espiritualidad desencarnada, en donde supuestamente la sociedad no tiene que ver con la iglesia y la iglesia no tiene que ver con la sociedad. ¿Cómo no? Somos cristianos, luchamos por seguir a Jesús, pero no somos extraterrestres. Tenemos que llevar e impregnar a esta sociedad con los valores del reino de Dios, así como la levadura fermenta la masa. Así es de que hoy Jesús nos invita a que respetemos la ley de Dios y también seamos observadores de la ley civil. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.